Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Qué maravilloso estar nuevamente con ustedes aquí en esta transmisión de Ministerio Evangelístico, Embajadores de Jesucristo, de Cristo. Bien, pues vamos a estar meditando hoy en el Salmo capítulo 36, y el Salmo capítulo 36 contiene 12 versículos, los cuales vamos a estarlos viendo en dos distintas partes. Y la primera parte que vamos a observar en este salmo es las características, la vida, el estilo de vida de los pecadores, que en la Biblia los llama transgredores. Y también vamos a estar viendo la segunda parte, que son y hablan acerca de la misericordia, la fidelidad de Dios, el amor de Dios por su pueblo, por sus hijos. Vamos a orar antes de iniciar y luego leemos el Salmo. Amén. Dice así nuestra oración. Incline su rostro. Querido Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te damos gracias porque tú nos has dado tu amor, tu presencia. En esta hermosa hora, Señor, a ti sea la gloria y la honra. Padre, te pedimos que nos enseñes tu palabra, que nos des la sabiduría, el conocimiento más cada día, Señor, y que bendigas las familias que ya están integradas para escuchar tu palabra, porque tu palabra nos enseña que cuando la leemos, cuando la escuchamos, en nuestro corazón, Señor, brota fe y somos más, Señor, sensibles a tu voz. Padre querido, en tus manos nos ponemos. Utiliza nuestra vida para la grandeza de tu nombre, y en tus manos y en tus benditas misericordias nos ponemos. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, el Salmo 36 dice de esta manera: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en su camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pues bien, esta es la lectura del Salmo 36. El Salmo 36, de igual manera, escrito por David, y nos habla acerca de que él hace un contraste sobre las características de las personas que son justas y de las personas que transgreden los mandamientos de Dios. La palabra transgredir es los pecadores, los que pecan, los que son rebeldes a lo que Dios ha manifestado en su palabra. Por eso bien dice la Santa Escritura, que los pecadores se olvidan de Dios. Los que transgreden la ley de Dios
son aquellas personas que hierran el blanco, pecan constantemente porque en su mente y en su corazón dicen no hay Dios. Pues eso es lo que David afirma en estos versículos, que no temen a Dios y que siempre están pensando hacer el mal. Desde que se acuestan, están meditando en sus camas el hacer el mal. Y lo peor de ello es que cuando se levantan, lo hacen con el propósito de llevar a cabo sus fines, sus pensamientos, los ponen en práctica y entonces se vuelven en personas transgresoras. Bien, pues la primer parte que vamos a estar meditando es acerca de que estos transgresores actúan de una manera que es incomprensible ver sus acciones. No temen en absoluto a la presencia de Dios. Y entonces los primeros versículos del 1 al 4 nos hablan acerca precisamente de estas manifestaciones de su estilo de vida de un hombre o de una persona que no teme a la presencia de Dios. Y David, ¿por qué comparaba este estilo de vida? Porque él, recuerden, había sido o era un hombre que había permanecido ocultándose durante el reinado de el rey Saúl. Esto era lo que le hacía comprender para David la vida fuera de la voluntad de Dios en aquellas personas que nunca quisieron volverse ni arrepentirse para el perdón de sus pecados. Hubo hombres que David ordenó con la presencia de Dios y transformados fueron estos hombres que fueron llamados los valientes de David. Eran hombres también resentidos, eran hombres que habían venido con pensamientos malos. Y recuerden que David tuvo que trabajar con ellos. Por eso David se esforzaba en dar un buen ejemplo. David se esforzaba en caminar en el temor de Dios, porque los hombres que vinieron a él para hacer un gran ejército eran hombres resentidos, eran hombres que venían con malas actitudes, eran hombres perversos, eran hombres que en su corazón se manifestaba el querer ser malos y querer vengarse de los que le habían hecho daño. Entonces David debía de tener una actitud de perdón, de misericordia, de amor. Porque recuerden que cuando David se encontró en 2 ocasiones con Saúl, sus guerreros, los que le seguían, le dijeron: David, Dios ha puesto en tus manos a tu enemigo. Mátalo, deshácete de él. En la otra ocasión le dijeron: mira, cómo Dios ha puesto para que tú te vengues de tu enemigo. Mátalo, o si no, déjanos destruirlo. Y David, en estas ocasiones, él tuvo que actuar con prudencia, con temor a Dios, con reverencia hacia el rey Saúl, que lo perseguía, pero lo hacía con el fin y el propósito de demostrarle que cuando un hombre tiene
el temor de Dios en su vida, siempre actuará con ese respeto a sus autoridades, siempre actuará con una fidelidad a Dios primeramente y a las personas, porque David sabía muy bien que Dios sí lo estaba observando y que David había sido llamado por Dios, por lo tanto, para poder alcanzar lo que Dios le había entregado, era necesario que David se mantuviera en la presencia de Dios con temor, con reverencia, con respeto hacia Dios y hacia sus semejantes. Por eso también, cuando otras personas maldecían a David y aquellos hombres le decían: permíteme ir y degollar a este hombre que te está maldiciendo, David los detenía y decía: déjalo. Si Jehová le da permiso para que me maldiga, pues que sus maldiciones se vuelvan en bendiciones. Entonces vemos aquí que David sabía muy bien diferenciar cuando un hombre servía a Dios, cuando un hombre respetaba a Dios, cuando un hombre caminaba bajo la ordenanza y los mandatos de Dios, y cuando alguien definitivamente caminaba bajo sus pensamientos malvados y esos pensamientos controlaban la vida y la actitud de una persona transgresora. Y entonces aquí este salmo nos habla precisamente de esta diferencia, de este contraste. Y vemos los primeros versículos del 1 al 4 que nos habla acerca de los transgresores, de los impíos, de aquellas personas que pensaban mal en su corazón y decían: no hay Dios, no temían a Dios. Y dice: la iniquidad del impío, aquellas personas que definitivamente decían en su corazón: no existe Dios, no hay temor de Dios en ellos. Delante de sus ojos se lisonjeaban, por tanto en sus propios ojos decían en su corazón: las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Han dejado de ser cuerdos y de hacer lo bueno. Las palabras de su boca solamente era hablar iniquidad y fraude. Meditan maldad sobre su cama. Está en su camino, están en su camino no bueno. El mal aborrecen. El mal no aborrecen. Y entonces aquí nos habla David. Dice que estas personas que están fuera de la comunidad de Dios, fuera de relacionarse con Dios, meditan en sus conceptos, se niegan a admitir que son culpables de algo, han perdido la razón. Por eso vemos a hombres sanguinarios, homicidas, que pueden matar sin ni siquiera tener un poquito de dolor en su alma de aquella persona que les pide clemencia. Aquellos hombres, sus palabras son siempre engañosas, inicuas, perversas. Han perdido el buen juicio y la capacidad de hacer lo bueno. Estas personas planean siempre hacer lo malo, se obstinan en la venganza, caminan en un camino donde no existe la luz, donde siempre están aborreciendo escuchar lo bueno, no aborrecen el mal. Al contrario, el mal para ellos son sus pensamientos. Entonces David hace aquí esa distinción de las personas que pareciera ser que no entran en razón. Usted les habla de lo bueno y lo tienen como su enemigo. Usted les habla de que Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la maldad, y esas personas se vuelven contra usted. Vemos cuando Pablo y Silas
hablaban de Dios en Listra, hablaban de Dios en Éfeso, hablaban de Dios en Iconio, y fueron encarcelados, golpeados, fueron latigados, porque aquellas personas vivían en la oscuridad y no comprendían la luz de Jesús, no entendían que la luz de Cristo los llevaría a ver sus iniquidades. Y entonces estos hombres transgresores no ven sus iniquidades, piensan que ellos no tienen culpa al hacer lo que deciden hacer acerca de vivir mal. Y por eso estos versículos del 1 al 4 nos hablan así. Sin embargo, el versículo 5 nos enseña del 5 al 9, pero no lo vamos a volver a leer, nada más quiero leer el 5. Medita maldad sobre Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Hace David una declaración acerca de quién es Dios. Y dice que a pesar de que hay hombres que transgreden sus mandatos, impíos, malvados, sin razonamiento, sin temor a Dios, dice David que las misericordias de Dios son tan altas, tan grandes, tan esplendorosas, tan maravillosas que nadie las puede comprender ni alcanzar, pero Dios es así. Por lo tanto, aunque el hombre se obstina en su pecado, Dios es tan grande, Dios es tan maravilloso, que no viene juicio inmediato a sus vidas. Por eso el pecado avanza. Por eso los hombres malos creen que nunca les vendrá juicio, que nunca serán llamados a estar en el trono de Dios para entablar un juicio hacia ellos. Y entonces se obstinan en pecar, pero no se dan cuenta que Dios es tan misericordioso. Los juicios de Dios son pero tan grandes que la misericordia de Dios los envuelve. Y Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no está deseando hacer juicio al hombre. Es más, Dios no quiere enviar a nadie al infierno. Los que han ido al infierno ha sido por su propia voluntad, porque se han obstinado en hacer lo malo y no se dan cuenta de la gran misericordia que Dios les ha dado día a día, año con año. Y aunque la gran misericordia de Dios es esplendorosa, alta más que los cielos, llegará el día y el momento. O los que llegaron ya al infierno, les llegó el fin, porque la misericordia de Dios, tan grande como lo es, tiene un fin para el hombre que peca. Por lo tanto, desde el versículo 5 al 9, David está hablando de los juicios, de la bondad de Dios, que acerca de que Dios es un hombre, hombre hablando en un estilo como nosotros lo entendemos, pero sabemos que Dios es espíritu y Dios es bueno. Pero como Dios es grande, sostiene su amor hacia el mundo a causa de que Cristo murió por ellos. Por lo tanto, esta bondad de Dios nos hablan acerca de que el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Hizo una gran
creación para que nosotros la disfrutemos. Esta bondad de Dios que nos habla aquí es a través de Jesús. Jesús es la luz del mundo. Cristo Jesús nos habla acerca de que Él dijo: yo soy la luz que ha venido al mundo para que los que andan en tinieblas vean la luz y se acerquen a esa luz verdadera. El versículo 6 nos dice que Dios es fiel, que Dios es grande en misericordia. Nos habla acerca de que aunque el hombre ha pecado en gran manera, por las misericordias de Dios, el Señor aún le sigue reservando un tiempo para ver si se arrepiente. El versículo 7 nos habla acerca de que David menciona que Dios es tan grande y espera que alguien le busque. Lean el 7. Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Como nosotros sabemos que Dios es así, cada vez que nosotros, los hijos de Dios, podemos fallar, podemos faltar, nos regresamos en arrepentimiento y nos amparamos bajo esas alas de la gran misericordia de Dios. Dios es tan bueno que nos ampara, nos perdona cuando vamos a Él en arrepentimiento. El versículo 8 nos habla acerca de que Dios nos protege. La protección de Dios sobre nuestra vida. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. La provisión de Dios siempre estará para socorrer a sus hijos. La gran provisión de Dios, su protección de Dios. El Señor siempre nos dará sustento en todo tiempo, en todo momento, a cada instante. Toda la historia de los hijos de Dios, vemos que el Señor siempre ha provisto. Vemos que cuando queremos algo y se lo pedimos, Dios en su amor nos da. Dios en su amor nos da su gran misericordia. Entonces, vemos aquí que el Señor es bueno, aunque nosotros no seamos tan fieles. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues bien, los versículos 9, 10 hasta el 12 nos hablan acerca de que Jesús ha venido como esa luz. Fíjense que el versículo 10 nos habla: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de los impíos no me mueva. David implora a Dios no ser una persona de doble ánimo, no ser una persona que se canse de esperar en Dios. Nos conocemos como seres humanos, sabemos que podemos debilitarnos, sabemos que podemos en algún momento de nuestra vida desanimarnos. Por eso continuamente, diariamente, debemos de decir: Señor, no permitas que en mi vida hoy yo me desanime, hoy yo me desaliente. Ayúdame a vivir nuevamente esta vida bajo tus alas y que tu fortaleza en mí sea, Señor, para no voltear hacia atrás, para esperar siempre en ti, Señor, porque sé que tú eres el proveedor de mi alma, el que me sostiene, el que me da fuerza. Porque al ver alrededor nuestro la maldad, la soledad, las personas que no son castigadas por sus delitos y pecados, y ver cuántas veces el justo sí es
a veces pasado a prueba, podemos debilitarnos. Pero Dios en su palabra nos dice que David enseña: los hacedores de iniquidad caen, son derribados y nunca podrán levantarse, dice el versículo 12. Por lo tanto, no debemos de alegrarnos en que son derribados y caen, pero sí confiar de que Dios es fiel y que los justos, los que aborrecen el mal, serán protegidos por Dios, serán librados de los juicios que vienen a la tierra. Aunque aquellos que nunca quisieron obedecer a Dios sean derribados, juzgados y enjuiciados por la voluntad de Dios misma y porque los hombres así lo buscaron, esperemos en Dios, hermanos. Esperemos en Dios. Creo que todos nosotros, no solo David, pasó por años en el desierto, por años esperando en Dios, confiando en Dios. Aún siendo rey, siguió siendo probado. Quizá nosotros, hermanos, sea necesario seguir siendo probados, porque la recompensa que nos espera no se compara a las pruebas que tendremos algún día con el Señor cuando Él nos dé la plena vida que nos ha ofrecido en su presencia. Continuemos adelante, no desmayemos haciendo lo bueno, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Este es el Salmo capítulo 36. Que pasen muy buena noche. Dios los bendiga mucho. Sigamos adelante en Cristo Jesús. Oremos. Querido Dios, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. En ella esperamos, en ella confiamos, en ella, Señor, está nuestra fuerza, porque tu Santo Espíritu nos fortalece por siempre. Gracias, gracias Jesús. En tus manos preciosas nos ponemos. A ti sea la gloria y la honra. Fortalece las familias. Fortalece, Padre, a esos hombres y mujeres que esperan en ti cada día. Señor, en ti estamos confiados. Bajo tus alas de misericordia y amor nos protegemos, Padre. No permitas, Señor, que veamos cómo avanza el hombre impío y pecador. No permitas que deseamos estar en sus caminos. Que la luz de Jesús guíe siempre nuestros pasos y nuestra vida delante de ti sea, Señor, una vida de reverencia para vivir en el temor y así, Señor, librarnos del pecado y de la maldad. En el nombre precioso de Jesús nos cubrimos con tu sangre maravillosa y que tu Santo Espíritu nos proteja y guíe a la verdad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, cuídense mucho y adelante en Cristo Jesús. Aleluya. Hasta la próxima, hermanos queridos. Amén.